Bien, les damos la bienvenida entonces a esta charla de prevención de suicidio. Es una actividad que hemos preparado como Departamento de Asuntos Estudiantiles junto a Rocío, ¿cierto?, nuestra psicóloga, y lo que busca principalmente esta instancia, que vamos a dividir en dos partes, ¿cierto? La primera, vamos a buscar sensibilizarnos con respecto al tema del suicidio, cómo prevenirlo, ¿cierto? Y la importancia por ahí de las señales, los factores de riesgo, un poco, que es lo que va a comentar Rocío a continuación. Y luego una segunda parte que ya vamos a revisar más de lleno nuestro procedimiento de abordaje ante ideación suicida, cuando podemos ver o detectar distintas señales, ¿cierto? Luego cuando esto se tiende un poco a concretar con un intento suicida propiamente tal, y en el peor de los casos que este intento se consume, ¿cierto? Que se nos presente una instancia de suicidio consumado. Les damos la bienvenida entonces, esperamos que sea provechoso este espacio, podamos discutirlo igual. Hay unas dinámicas que pretende hacerlo un poco más asimilable, así que bueno, dejo ya a Rocío con el inicio de esta primera parte. ¿Sí? Rocío. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Darle las gracias por asistir. Y bien, como decía Alfonso, es un tema algo complejo de tratar, ¿ya? Pero es necesario hablarlo porque sabemos que muchas veces, sobre todo estos temas que no se hablan, es peor, y aunque sea difícil o incómodo, muchas veces es necesario conversarlo y saber y tener más información sobre esto, con la finalidad, por supuesto, de prevenir, ¿ya? Primero que todo, entender a qué nos referimos cuando hablamos de conducta suicida. La conducta suicida es un amplio espectro de comportamiento, por lo tanto la vamos a considerar desde las primeras señales o desde ciertos pensamientos relacionados con la muerte hasta ya propiamente de un intento. Es un fenómeno multicausal y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque también va a tener que ver con el abordaje de esto. Ya no se provoca no tiene un solo origen, no tiene una sola causa, sino que pueden ser muchas cosas. Obviamente mientras más factores de riesgo tenemos más posibilidades, pero pueden haber factores biológicos en la persona, genéticos, puede ser una causa psicológica, a lo mejor no es algo físico, no es algo químico en nuestro cerebro, pero resulta que tiene que ver con algún trauma de infancia, con la manera en cómo me criaron o las vivencias que tuve. Puede ser producto de un trauma, ¿cierto? Pueden ser también factores sociológicos, ambientales y culturales. Nosotros sabemos que hay ciertas culturas o ciertos países donde se tiende a dar más la conducta suicida que en otros. ¿Ya? Entonces entender que pueden ser muchas las causas. No puede ser solo, y en algunos casos puede ser una y en otros casos pueden ser varias causas. Y lo otro, que si bien es como obvio, pero es necesario también revisarlo o volver a entenderlo de esta forma, que es un estado de gravedad. ¿Por qué? Porque obviamente la persona que piensa en el suicidio es porque se siente tan mal o está en un estado de tanto sufrimiento emocional que cree que la única forma de aliviarse es la muerte, ¿ya? Por lo tanto, no estamos hablando de una simple forma de llamar la atención o una incomodidad o algo pasajero, sino que realmente es un estado grave en cuanto a salud mental y es un sufrimiento emocional bastante fuerte, ¿ya? Y por lo mismo requiere atención urgente e integral, ¿ya? O sea, urgente en el momento, no la podemos pensar, ante cualquier señal tenemos que dar aviso, y la atención no basta con una simple consulta psicológica o una contención, sino que es una atención integral la que va a tener que tener esa persona en la cual se identifica el riesgo. Y lo otro importante es que esta conducta, estos comportamientos de los que hablamos, se manifiestan siempre, o la mayor parte de las veces, de manera escalonada, ¿ya? Lo cual de alguna forma es una ventaja porque nos permite poder darnos cuenta antes de que ocurra el intento. Entonces, esto que hablábamos recién tiene que ver con los grados de riesgo, que generalmente se van a dar en este orden, ¿cierto? De manera escalonada. Primero va a partir con las ideas, la ideación suicida o ideas relacionadas con la muerte, donde la persona va a empezar a pensar mucho en la muerte, a considerar esta idea como una opción, ¿cierto? Como una salida. Empiezan los pensamientos de querer agredirme, ¿cierto? Pero no agredirme en el sentido de autolesionarme para bajar la ansiedad, sino que en el sentido definitivamente como de terminar con mi vida. Ya sentimientos de estar cansado de vivir, de querer escapar,
A lo mejor no está concreta la idea de la muerte, pero sí esta idea como de querer desaparecer, de querer arrancarse, ¿cierto? De dormir y no despertar nunca más, etc. Entonces aparece primero la ideación. Posterior a esto, ya si vamos avanzando en la conducta suicida, aparece la planificación. O sea, yo ya empiezo a ver de qué manera puedo llevar esto a cabo, ¿cierto? Entonces empiezo a averiguar respecto a medios, a formas que me podrían servir para poder terminar con mi vida. Y ya por último, ¿cierto? Un grado mucho más riesgoso es el intento en sí. O sea, aquí yo ya trato de hacerlo, ¿cierto? Y sabemos que este intento puede ser o no consumado, ¿cierto? Me pueden pillar, puedo a lo mejor alguien darse cuenta y se evita, o si no puede resultarme y finalmente la persona obviamente va a morir. ¿Ya? Estos entonces son los grados en los que se da la conducta suicida. Decíamos recién que de alguna manera es una ventaja que se dé de esta manera escalonada porque nos permite ver ciertas señales que la persona va a presentar antes del intento mismo, ¿cierto? En general las personas no intentan de una suicidarse, sino que antes nos tiran ciertas señales o nos dan cierta información de que están pensando en esto. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar nosotros? ¿Qué nos podría alertar en alguien que nosotros digamos, ya, hay riesgo suicida? Primero que todo, perdón, me equivoqué. Voy con los factores de riesgo primero, después voy con las señales de alerta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hablábamos hace un rato de que las causas no necesariamente va a ser una causa, que es un fenómeno multicausal, ¿cierto? Entonces podemos tener varias cosas que influyen en que exista el riesgo suicida en una persona. El primer factor de riesgo, lo primero que nos podría ayudar, ¿cierto? Que podría influir en que la persona pudiese pensarlo, lo está ideando, es un trastorno mental, ¿ya? Si bien hay varios trastornos mentales que pueden generar riesgo suicida, la depresión es uno de los que aparece como con mayor riesgo, ¿ya? Entendiendo lo que es la depresión en sí. Una persona depresiva es pesimista respecto a su realidad, ¿cierto? Pero también respecto al futuro. En general, el depresivo no ve que las cosas puedan cambiar, ¿cierto? Como que no ve la luz al final del túnel, al final del puente, no, al final del túnel. Entonces, eso de alguna manera es el escenario ideal para que la muerte se presente como una solución, ¿cierto? Porque si yo me siento tan mal y además pienso que esto no va a cambiar nunca, en el fondo, ¿de qué me sirve seguir viviendo? ¿Ya? Entonces, si bien hay otros trastornos mentales, como por ejemplo de tipo psicótico, trastorno de personalidad, la depresión es donde aparece con mayor fuerza el riesgo suicida, uno de los que aparece con mayor fuerza. Otro factor de riesgo es la impulsividad, ¿ya? Y eso también lo tenemos que considerar porque se da mucho en los adolescentes o en los estudiantes con los que nosotros trabajamos, por la etapa en la que están viviendo, ¿cierto? Por su edad. Entonces muchas veces no ven el riesgo de lo que están haciendo o son impulsivos respecto a un sentimiento que tienen en el momento, algún enojo, y pudiese aparecer este riesgo. Otro factor de riesgo es el consumo problemático de drogas y alcohol, o bien presentar una adicción. De dos formas. Podría darse en un estado alterado de conciencia, es decir, al haber consumido estos medicamentos donde la persona quizás va a sentirse, se va a desinhibir, ¿cierto? O podría tener un intento, pero también por lo que conlleva la adicción en sí. O sea, está como sentimiento de no poder escapar de la adicción que también les pudiese llevar a un intento de suicidio. Otro factor de riesgo es que la persona haya cometido anteriormente o haya tenido otros intentos, ¿ya? O sea, si una persona ya tuvo un intento, claramente es posible que lo pueda volver a intentar. Entonces también es importante considerarlo. Otro factor de riesgo cuando han existido pérdidas importantes, ya sea de personas o de relaciones, ¿cierto? Haber terminado con una pareja de mucho tiempo, que fue muy importante para mí, haber perdido el cuidado personal de los hijos, cuidado personal se llama, ¿no? O bien alguna relación ya de tipo laboral, haber perdido un trabajo, o también temas como ya más materiales, como haber perdido una propiedad, ¿cierto? Algo que fue importante para mí y que me provoca esta sensación de desestabilidad en mi vida. Y también los duelos no resueltos, ¿ya? El haber perdido a alguien puede ser quizás hace mucho tiempo, pero hay personas que no los logran resolver sanamente y sería también un factor de riesgo.
Otro factor es el sentirse una carga para la familia. ¿Ya? Hay muchas personas que por algún problema de salud, ya sea físico o mental, muchas veces necesitan el cuidado de sus familiares y ellos son conscientes de esto, de que a lo mejor los familiares están cansados, ¿cierto?, de cuidarlos. Entonces muchas veces con la idea de querer dejar de molestar, ¿cierto?, en el fondo como de aliviar a la familia o a los cuidadores, puede aparecer esta idea. Y también el padecer alguna enfermedad crónica o un dolor, ¿cierto?, de tipo crónico, donde la persona finalmente con la idea de aliviarse de este sufrimiento que es permanente, piensa en la idea de la muerte. Bueno, deudas y problemas legales, si bien uno a veces no lo ve como algo tan terrible, ¿cierto?, desde afuera, pero muchas veces y en un gran porcentaje de las personas que se suicidan existe este tipo de problemas, ¿ya? Tener algún problema legal o alguna deuda que consideran que no puedan resolver. Ser víctima de abuso sexual y o acoso también podría ser un factor de riesgo. Ser partícipe de algún evento que cause vergüenza, culpa o deshonra. Muchas veces estas famosas funas, cuando alguna persona ha sido funada, ya sea justa o injustamente, también puede ser un factor de riesgo para pensar en la idea de la muerte. Y también el comportamiento suicida de otra persona, sobre todo si para mí es un referente o una persona muy cercana que se haya suicidado, también representaría un factor de riesgo. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿No voy muy rápido? No. Yo quiero adaptarme, vamos bien el tiempo. Ya. Entonces, obviamente, mientras más de estos aparecen, mayor va a ser el riesgo, ¿cierto? Ahora sí lo que les decía hace un ratito. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué nos tiene que llamar la atención, ¿cierto? Y poder prender nuestras antenitas cuando aparece cualquiera de estas. Primero que todo, un estado de ánimo diferente. Cuando cambia el estado de ánimo, sobre todo si es un estado de ánimo depresivo, ¿ya? Ojo que la depresión no siempre se manifiesta a través de la tristeza. Uno en general piensa el depresivo, una persona que anda triste por los pasillos, que está en un rincón. No necesariamente. Muchas veces la depresión se puede presentar de una manera mascarada, ¿cierto? A veces a través de muchas enfermedades. Y también otras veces hay personas que se ponen muy agresivas, más irritables. Entonces no es necesariamente la persona triste que está como en un rincón, sino que puede ser una persona como muy agresiva, irritable, un poco pesadita, ¿cierto? También puede estar padeciendo una depresión. Otra señal de alerta es un cambio conductual importante. O sea, si hay una persona que generalmente interactuaba, iba a las reuniones sociales y de repente de un día para otro se empieza a aislar, no contesta el teléfono, empieza a estar más callado, o bien le estoy hablando y es como que está en otra, ¿cierto? No se logra concentrar. Pueden haber cambios en el aspecto personal, ¿cierto? En la higiene, empieza a descuidarse. Eso también nos puede llamar la atención. Variación en los hábitos. Esto es un indicador, siempre va a ser un indicador de los problemas emocionales. ¿Ya? Cuando yo no estoy bien, generalmente van a haber repercusiones en mis hábitos, ¿ya? Principalmente, o donde más se nota, es en la alimentación y en el sueño, ¿ya? Cuando uno ve que una persona a lo mejor adelgaza muy rápido, o por el contrario, sube mucho de peso en poco tiempo, nosotros entendemos que hubo un cambio en la alimentación, ¿ya? Y también en el sueño. Cuando nosotros pensamos en nuestra propia experiencia, cuando tenemos problemas, ¿qué pasa? Nos cuesta quedarnos dormidos, ¿cierto? Tenemos insomnio o nos despertamos en la noche, pero también se puede dar el otro extremo. Hay muchas personas que duermen mucho, un poco con la finalidad de escapar, ¿cierto? De evadir los problemas. Entonces siempre que hay variaciones en los hábitos y cuando no estamos bien, generalmente nos vamos a los extremos. O comemos mucho o comemos nada, o dormimos mucho o no dormimos nada, ¿ya? Y pudiese ser también otro tipo de hábitos, pero aquí es donde más se nota. Otra señal de alerta, y esto ya es como no hay mucho donde perderse, comentarios directos acerca de quitarse la vida. ¿Ya? Un comentario directo es decir, oh, ya me quiero morir, ¿cierto? O no, quiero terminar con mi vida. Pero también pueden aparecer los comentarios indirectos, ¿cierto? Donde uno dice que se quiere morir, pero ciertas frases que uno a veces escucha que la vida no tiene sentido, me gustaría desaparecer, ¿cierto? Todo sería más fácil si yo no estuviera aquí. Otra señal de alerta es el interés en los temas de la muerte. Ya eso se da mucho en los jóvenes. A lo mejor no nos van a hacer el comentario directo,
pero empiezan a interesarse por la muerte a través de ciertos grupos musicales, empiezan a subir contenido a las redes sociales, en sus publicaciones, que tienen que ver con la muerte. Entonces, si esto se está repitiendo mucho, también hay que poner ojo, porque si bien puede haber un gusto a lo mejor estético, ¿cierto? O musical, pero ya cuando aparece repentino y se está repitiendo mucho, también es una señal de alerta. Lo mismo, la muerte como un tema recurrente, ¿cierto? Y también empezar a tener búsquedas o interés en temas relacionados con la muerte y con medios para poder terminar con la vida, ¿cierto? Entonces búsquedas relacionadas al suicidio o distintos métodos. Empezar a buscar, no sé, en internet, ¿cierto? Empezar a preguntar por tipo de medicamentos. En el fondo me doy cuenta que algo está planificando. Mencionar tener un plan, otros medios para hacerse daño. Y lo otro, que esto suele ocurrir, empezar a despedirse, ¿cierto? Empezar a regalar a lo mejor, no sé, pues ahora ya no se ocupan los CD, pero no sé, la colección de discos o de juegos que tenía, ¿cierto? Empezar a decir, hoy tú te puedes quedar con esto mío, o empezar a escribir cartas, despedirse de gente que no veía hace tiempo. Distintas acciones que me llaman la atención, como que la persona se estuviera despidiendo. Dentro de lo mismo, interés repentino por temas asociados a la muerte y a lo que ocurre después de la muerte, es decir, como ciertos trámites que debiesen ocurrir cuando uno muere. Entonces empezar a tener interés por el seguro de vida, ¿cierto? ¿Qué cubre, qué no cubre? A hacer especie de testamento, cómo podría ser un testamento, empezar a hablar sobre, me gustaría que si yo me muero, en mi funeral pusieran cierta canción. También es sospechoso, ¿cierto? También nos tiene que llamar la atención. Y también la expresión de sentimientos de desesperanza o impotencia, que se relaciona un poquito con estos comentarios indirectos. Es decir, no, yo veo que ya no hay solución para nada, yo no tengo vuelta, la vida no tiene sentido. Es decir, no ver una esperanza, no ver esta como luz al final del túnel y expresarlo a través de comentarios. Todas estas entonces son señales de alerta que tienen que llamarnos la atención y que muchas veces yo creo que muchas veces es mejor pecar de exagerado, ¿cierto? Pero no vamos a perder nada, pero no dejarlas pasar, porque algo nos están diciendo, sobre todo si hay más de una. Ya. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿No voy muy rápido? Ya, se supera el tiempo. Ya. Bueno, queríamos hacer una actividad cortita en relación a lo que hemos hablado hasta ahora, de algunos mitos y verdades respecto al suicidio, ¿ya? Entonces, queríamos preguntarle qué era lo que ustedes pensaban respecto a estas aseveraciones o oraciones, no sé. Si es verdad o no, qué es lo que ustedes creen. Ahí dice, si alguien va a intentar suicidarse, no lo va a avisar. ¿Qué creen de eso? Falso. No, a ver. Sí, Puede ser las dos cosas, porque hay gente que nunca no habla mucho y igual se suicidan. Y otros que hablan siempre. Sí. Ya, ahora, tienen razón, es falso. Como dice Karen, obviamente no todos los casos son iguales. Pueden haber algún caso donde la persona no lo va a avisar. Pero en general está demostrado que las personas dan señales antes de intentarlo. ¿Ya? La segunda dice, hablar con alguien sobre el suicidio puede motivarle a intentarlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Falso? ¿Verdadero? Pero es mal usado. No saben. Tiene información privilegiada. Hablar con alguien sobre el suicidio puede motivarle a intentarlo. Depende con Depende quién del hable. enfoque. Claro. Depende de lo que le diga el otro. Es rico. ¿Por qué, por ejemplo? Eso sí, puede estar, sabéis que tienes razón y le refuerza la idea de lo que la persona quiere hacer Creo que no. sin la intención de. Pero ahí se refiere a hablar como dar aviso o así como eso, como Como hablemos traer para el ver si tema. lo hacemos. Como O traer hablar el como en tema. general. Hablar en general sobre Hablar el en general. suicidio. Hablar de manera explícita. Por ejemplo, si lo que hablábamos hace un rato, si alguien hace un comentario con hoy que no veo salida, las cosas no van a cambiar, me gustaría desaparecer, supongo.
y que uno le preguntara, por ejemplo, ¿has pensado en terminar con tu vida, suicidarse? De esa forma. Puede motivar. No, sería falso. Veamos entonces la respuesta, a ver. Falso. Era Falso. ¿Por qué? Falso. Y ahí viene la justificación, dice: hablar sobre el suicidio da la oportunidad de expresar pensamientos y sentimientos que le atormentan. Además, nos da la oportunidad de intervenir. ¿Sí? Yo les decía al principio que es un tema bastante complejo y es un tema incómodo. O sea, que no es algo, o sea, nadie quiere pensar en esto. Pero en verdad, como es un tema tabú, no se habla. Y si la persona tiene la idea de hacerlo, finalmente se siente mucho más culpable y angustiada si no lo habla, ¿cierto? A que realmente lo pudiese expresar. Por el contrario, si alguien no ha pensado en suicidarse, por más que uno le hable de suicidio, no le va a instalar la idea en la cabeza, ¿ya? Porque ese es el temor que uno tiene, es como que yo se lo digo y no se le había ocurrido, en el fondo porque se lo dije, no. O sea, si alguien no ha pensado en suicidarse, no lo vamos a instalar nosotros por hablarlo. Si una persona ha pensado suicidarse, es posible cambiar su decisión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por ahí atrás? Yo no sé. ¿La galería? ¿Verdadero o falso? Es que lo ha pensado. ¿Verdadero también dice? Está pensando. En Está ese pensando. momento sí, pero después que toco no tiene un Verdadero. Verdadero. Se puede. Hay esperanza. Verdadero, ¿por qué? Lo que ocurre en el suicidio es que la finalidad en sí no es morir. O sea, aunque suene extraño escucharlo, pero en el fondo lo que la persona quiere es dejar de sufrir, Sí, quiere escapar. escapar. No es morir por morir, ¿cierto? El morir de alguna manera es como un medio. Por lo tanto, si esa persona es capaz de visualizar otras alternativas, otras realidades que no veía hasta el momento, es posible que nosotros cambiemos esa Sí. opción, ¿ya? Pero personas que van a suicidarse, ¿con qué otras personas hablan? Con la persona más cercana a ellos, ¿no? No van a hablar con una persona que no conozcan mucho. Es una cosa muy complicada para hablar con una persona. Pero sí hay personas que hablan con sus profesores Sí. porque no quieren preocupar a la familia o a los amigos, Sí, porque sí. saben que Va muy de la mano con los grados de no lo confianza hagan. que se puedan establecer. Sí, Sí, hay gente que de por sí no confía quizá tanto en sus papás, pero sí puede confiar más en un amigo, en un O profesor, confía pero no los quiere en hacer no una los quiere psicóloga. preocupar. Exacto. Claro, muchas veces no los quieren preocupar, no los quieren achacar, entonces... O hay gente que está en tal estado de desesperación que agarra a cualquier persona y le tira Y el lo rollo. comenta, claro. También porque muchas veces hay personas que no tienen redes de apoyo y eso es verdad, o sea, Pues uno sí. a lo mejor uno dice, ya, yo hablaría con mi amigo, pero hay gente que muchas veces no tiene con quién hablarlo, entonces como dice Matías, a veces con cualquier persona pueden entregar estas señales. Cualquier persona podría intentar suicidarse. Sí. ¿Verdadero o falso? O sea, si está vivo, ¿Verdadero? partiendo de la lógica que esté vivo, se Si puede tiene una matar. razón poderosa para hacerlo, Está Sí, vivo, no, puede no, morir. persona podría. Muy bien, verdadero. Ya no existe un tipo específico de persona que se va a suicidar. ¿Ya? Si bien hay factores, como lo veíamos hace un rato, de riesgo, o sea, hay cosas que nos podrían llevar a un trastorno mental, algún problema grave que hayamos tenido, pero no hay un tipo específico de persona. ¿Ya? Por lo tanto, es un prejuicio eso de que hay ciertas personas que se suicidan y otras que no. El suicida está decidido a morir. Es como raro. Ya. Según lo que aparecía antes, no, pues está decidido como a dejar de sufrir, De escapar. de escapar. Sería- Quizá a lo mejor no, pero no le queda otra. Ujú. suicidio, está decidido. Vamos a ver entonces. Yo creo que es falso. Falso. Por lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Que finalmente es la única salida que está viendo en el momento, pero no es que realmente quiera hacerlo. Si ve otra salida, pudiese cambiar su decisión. Y la última, quien haya intentado suicidarse siempre volverá a hacerlo. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Yo diría verdadero. Yo no Sí. sé. ¿Qué? Ahí- ¿No se puede Depende. poner una pura vez? Ahí, Siempre, es que el siempre es muy careo. Ya, Siempre falso. volverá. Sí. Ah, claro. Podría. El profesor de Hay español gente tiene que ha razón. tratado y no le resultó, Podría. El entonces... profesor de español tiene razón. Pero si solo dijera volverá, igual. ¿Así? Es falso. Me equivoqué. Falso. Falso, ¿Ya? falso. Si bien, como veíamos hace un rato, el haber tenido un intento es un factor de riesgo, ¿cierto? Pero no necesariamente va a volver a hacerlo. Si la persona logra tener la atención que corresponde, como veíamos hace un rato, una atención oportuna e integral, podría perfectamente poder no volver a intentarlo nunca más. Poder empezar a resolver sus problemas de otra forma. Siempre que tenga la atención que corresponde, porque si no lo más probable es que lo vuelva a intentar. Bueno, ahora, ya como cerrando un poco esta primera parte que tiene que ver con cómo identificar las señales de alerta, cuáles son los factores de riesgo, el poder tener como ciertos tips, o consejos para poder abordarlo, porque no es un tema fácil, ¿ya? Pero sabemos que es necesario abordarlo. O sea, lo peor es quedarse callado y hacernos los locos, si nosotros identificamos a alguien que está pensando en esto. Entonces, ¿de qué manera lo tenemos que abordar? Primero que todo, explorar sobre sentimientos y estado de ánimo. Si la persona la vemos que ha cambiado que ha cambiado, ¿cierto? Que sus hábitos, que anda a lo mejor muy deprimido, empezar a consultar, ¿ya? Obviamente no ser como, se me fue la palabra, incisivo, ¿cierto? No presionarlo demasiado, pero sí preguntar, tampoco hacernos los locos, eso es lo peor. O sea, si vemos que algo le pasa a la persona, es bueno preguntar, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Te notas extraña? Atender no solo el lenguaje verbal, sino que también el corporal. Una persona nos puede decir, no, estoy bien, ¿cierto? Pues si nosotros vemos que está cabizbajo, que su cuerpo nos está dando otro mensaje, tenemos que insistir. Insistir, si la respuesta no es convincente sobre su estado emocional, lo mismo. O sea, si yo me dice, no, estoy bien, yo veo que no está bien, entonces, sin ser incisivo y sin presionar demasiado, pero tratar de ir un poquito más allá. Porque en general, una persona que está con un problema muy grave, se siente de esta forma, a lo mejor no nos va a soltar al tiro el problema, ¿cierto? Entonces, tratar nosotros de insistir para que pueda finalmente tener la confianza. Siempre, por supuesto, abordarlo con empatía, sin presionar la interacción y, por supuesto, sin juzgar. ¿Ya? En cualquier problema emocional, en cualquier trastorno mental, lo peor es enjuiciar a la persona, empezar a decir, no, pero es que tú tienes que estar bien, porque mira cómo, si tú tienes una familia. No, acá lo mejor es escuchar, no emitir juicio, tratar de ser empático. Muchas veces ni siquiera tenemos que hablar, sino que escuchar de una manera atenta y empática. ¿Ya? Y lo que decía recién, ¿cierto? No negar los sentimientos que exprese la otra persona, ¿cierto? Por ejemplo, ahí aparece un ejemplo, dice, soy una persona totalmente inútil. No, no lo eres. Uno empieza a veces, no porque uno sea malo, sino que uno para tratar de ayudar y dice, no, pero ¿cómo? Si mira, tú eres súper bueno. Pero de alguna manera uno está negando lo que la otra persona siente, ¿cierto? Entonces es mejor escuchar tranquilo, ¿cierto? Y tratar de dejar que la otra persona se exprese, se pueda desahogar. Y finalmente la misma persona quizá ve llegando a la conclusión de que no es una persona inútil, ¿cierto? Pero a lo mejor necesitaba primero echar para afuera y desahogarse, ¿ya? Eso como a grandes rasgos en el abordaje de esta temática y de cualquier problema Una emocional. consulta, pero ¿por qué en general uno va siempre al no lo eres así, pero pensando en que la otra persona se sienta bien? Porque yo creo que La positividad. sí, tóxica. es como eso, como uno quiere ser positivo entre comillas, Es pero es que peor. Está como de moda, creo yo, el creer que pensar positivo va a arreglar todo. Ah, no, Y si no, estás no, mal, no. realmente no estás mal, sino que vos dale. Como que es natural Y no sentirse basta mal. con eso. Como que sentirse mal es una reacción normal de nosotros como seres humanos, en nuestro proceso de adaptación al medio. Entonces, abrazar eso como y entenderlo como algo normal
Y en vez de ser incisivo en decir, no, pues si tenéis que estar contento, ¿cómo estar? Ahora ¿Cómo andar Sí. estando triste Por usted que es eso, joven? sí. Ya. Ya, ese tipo de cosas finalmente juzgarlo solapadamente. Pero claro, Invalidar como lo que siente. uno va deconstruyendo un poco como esas cosas. No es como que alguien sea malo y quiera Sí, pues si inhabilitar uno a lo otra hace de malo. Sí, ahí, persona. O como que ahí. decir cosas positivas sea malo en sí tampoco. Claro, exacto. Pero- Uno lo hace con la mejor intención. No, si mira, tiene una familia, esto y lo otro. Pero uno lo tiene tan incorporado esto como demostrarle lo bueno, pero como dice el Matías, lo mejor es de alguna manera como acogerlo con lo que te está presentando y naturalizar que uno se puede sentir mal. Porque finalmente con esto, como con estos consejos, o mostrarle que en el fondo está puro haciendo, ¿cierto? La persona se siente peor. Sí, como ¿Cierto? restarle valor a sus Sabe, sentimientos. Porque él siente. Por ejemplo, para una persona depresiva lo peor es decirle, arriba el ánimo, si tú puedes, si no es tan difícil. Porque resulta que la persona no puede. No. Y resulta que si tú le haces sentir que es algo tan fácil, se va a sentir aún peor. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, como dice Matías, abrazarlo, acogerlo lo que te está presentando y finalmente a veces las personas necesitamos solo, no todas, pero muchas veces necesitamos solo hablar y tirar para afuera lo que nos está pasando y ya eso es sanador. Entonces, quizás muchas veces mejor solamente escuchar, quedarnos calladitos, escuchar obviamente con atención, con empatía, pero no dar tanto consejo. Bueno, y eso es cierto como modo general en el abordaje de esta temática y de cualquier problema emocional que se nos presente. Ahora dejo con ustedes a mi compañero. Esto lo podemos disculpe, ¿eso lo puedes mandar? ¿Se lo podemos hacer ¿El llegar PPT? por Sí. correo? Sí, Ya, el sí, material, el Gracias. PPT. Sí, Se los mandamos a todos. sí, para que podamos. Bueno, comentarles también y dando continuación a lo que Rocío menciona, existen institucionalmente dos procedimientos de abordaje en esta materia. Bueno, el primero que hace un año atrás se generó, pero apuntando en situaciones de crisis y accidentabilidad, y un segundo que ya es mucho más reciente, de ahora de mayo, que busca efectivamente el abordaje ante situaciones, o mejor dicho, el riesgo suicida, ¿cierto? A la ideación, al intento e incluso cuando esto se consuma, ¿sí? Bien, en definitiva, un poco comentarles cómo se va a proceder para el procedimiento, ¿cierto? Va a ser asuntos estudiantiles o quien se encuentre disponible en función de que puede ocurrir la situación en ausencia de nosotros, ¿cierto? Donde se va a evaluar el caso y se va a activar de manera inmediata la red de apoyo, ¿correcto? Se va a contactar en definitiva a quien aparezca en los registros previamente declarados tanto de matrícula como también de el registro que hemos estado actualizando, ¿cierto? Que es de condiciones y patologías en asuntos estudiantiles. Posteriormente se va a proceder según el nivel de gravedad de la situación, contactando definitivamente a SAMU, al 131, al 1404 del H, si es que esto involucra a algún funcionario de la institución, y si es que es por una situación o crisis psiquiátrica, podemos también recurrir a lo que nos ofrece el psiquiátrico José Horvitz. También, no menor, importante el asterisco 4141, que es el teléfono, el servicio que después vamos a revisar, de prevención del suicidio, ¿cierto? Que funciona 24/7 desde teléfonos móviles, totalmente gratuito, y otros números que van a estar disponibles también dentro de este mismo anexo. La detección, bueno, quien detecte, bien dice acá, riesgo suicida en algún miembro de la comunidad, ¿cierto? O que reciba algún reporte de este tema, ¿cierto? Debe contener emocionalmente y en una primera instancia a la persona afectada e informar a quien corresponda. Vemos acá el esquema, el flujograma, ¿cierto? Que pudiese ser con un docente, pudiese llegar con el director de escuela, con un coordinador académico o derechamente el proceso parte con asuntos estudiantiles. Es el DAE que en definitiva realiza una primera entrevista con el estudiante, activa esta red de apoyo y en definitiva activa un comité de abordaje para esta situación. Como bien decíamos, en caso de que se presente o se formalice como un intento ya de suicidio, ¿cierto? Lo primero y que es sumamente importante es mantener la calma e intentar en la medida de lo posible evitar que este acto se concrete, ¿sí? Así también quienes puedan presentar a otros episodios de crisis a raíz de este inicial, ¿cierto? Quienes puedan colateralmente perder de cierta forma una estabilidad en el momento que se encuentran ahí, con la situación puntual. Una vez que el afectado se encuentre en condiciones
emocionales apropiadas se acompañará a la sala de primeros auxilios en el primer piso de huérfanos. Todos ubican la sala de primeros auxilios, está a un costado de la sala de profesores, la que era la antigua fotocopiadora de la universidad. Eso hoy día es una sala de primer auxilio, está habilitada, hay una camilla, hay implementos para que la persona pueda ahí, y no en un pasillo, no en una escalera, ¿cierto?, recibir los primeros auxilios. En esta sala, ¿cierto?, donde se mantendrá siempre por seguridad y donde el responsable será asuntos estudiantiles o en su ausencia cualquier funcionario o personal que esté establecido ahí en la institución, pero lo importante es que en ningún caso esta persona debe quedar sin acompañante, siempre estar con alguien en ese momento. Continuamos para el intento de suicidio, ¿cierto? Que si al llegar la ambulancia aún no se apersona su red de apoyo, ¿cierto?, no llegan acá al instituto, se va a definir un responsable institucional. Por eso lo importante de tener claridad quién va a constituir esta comisión, ¿cierto? Una comisión de abordaje para este tema. Para, por ejemplo, definir quién va a acompañar en el traslado. De otra forma, de no contar con el servicio de ambulancia en el momento, recaerá en la red de apoyo el asegurar el traslado de la persona a su centro de salud preferente. De forma posterior, y si existieran estudiantes afectados de manera colateral, ya lo decíamos recién, ¿cierto?, se podrá disponer del seguro escolar como una medida paliatoria, ¿cierto?, y otras que puedan determinarse como derivaciones a red de apoyo, centros de atención psicológica y otros. Otros canales de ayuda que también están disponibles, por ejemplo, Salud Responde, que ahí está en el 600-360-7777, Fono de Drogas y Alcohol 1412, Fono de Orientación y Ayuda de Violencia contra la Mujer el 1455, y esto es muy importante, ¿cierto?, cuando existen situaciones, por ejemplo, que atenten contra situaciones, por ejemplo, de género, podrán contar con Fundación Todo Mejora, ¿cierto?, a través de un chat, fanpage o directamente a través de correo electrónico ahí a esta fundación, que ofrece obviamente un servicio integral apuntado en esta materia. No sé si conocían este servicio del asterisco 4141, para nosotros es también relativamente nuevo. No sé si han tenido la posibilidad quizá de ir al Costanera, al mall, donde efectivamente la prevención del suicidio tiene un tono trascendental, central, etc. El asterisco 4141 está muy presente ahí, puesto, bueno, es un edificio en altura, ¿cierto?, que por historia desde que se abrió a la ciudadanía, lamentablemente ha sido un foco para este tema. Entonces el asterisco 4141 está muy socializado ahí y en muchos otros lugares, ¿cierto? Y lo que busca es que en todo momento la persona que se sienta afectada, ¿cierto?, no esté sola, sino que encuentre en este teléfono un profesional de apoyo 24/7, ¿cierto? Es un teléfono de atención gratuita que le permita mantenerse estable, no tomar esta decisión, ¿cierto?, en la medida que en paralelo se pueda contactar a alguna red de apoyo y colaborar. También tenemos contemplada la contención, acompañamiento y la reparación. Por ejemplo, se aplicarán para ello distintas estrategias de evacuación preventiva del espacio, algo que ya supimos incorporar, ¿cierto?, si llegase a ocurrir esto, donde van a permanecer únicamente quienes puedan y se sientan aptos para colaborar, ¿correcto?, siempre velando por evitar que el acto final no se concrete. También ofrecer información fidedigna, ¿cierto?, y de una línea a los compañeros de la persona afectada para conseguir apoyo en situaciones complejas. Pueden recurrir con nosotros, pueden recurrir de manera particular ellos mismos, ¿cierto?, para hablar cuando estos estimen sobre esta necesidad. La acción esta también podrá realizarse con otros cursos, no únicamente con el curso afectado, ¿sí?, porque probablemente si esto ocurrió en un pasillo donde había más clases en simultáneo, probablemente incurrió en alterar de cierta manera el orden que ahí había. O también al docente. A los docentes, porque ya nos ha tocado ver de que ante una situación así se vuelca un poco, salen todos de la sala precisamente, y como bien digo, se altera toda la normalidad que ocurre en ese entonces. Y finalmente la activación de una estrategia de contención y reparación con quienes se vieron afectados por esta situación, ¿cierto? Como ya decíamos, en lugares contiguos donde esto aconteciera. La labor la desarrollamos en conjunto con Rocío, ¿cierto?, en un trabajo psicoemocional, y donde efectivamente los casos que pudiesen tener un grado más de profundidad también pueden recibir un seguimiento, estiloterapia, ¿cierto?, y derivación cuando esto corresponde. Esta parte ya es un poco más compleja y responde a cuando el suicidio se consuma, ¿cierto? El proceder involucra a la totalidad de los estamentos de la comunidad, ¿cierto? Esto es transversal y estas son algunas de sus medidas inmediatas. Primero, se desaloja de forma inmediata y se llama de manera urgente a emergencias. Carabineros, SAMU y, por cierto, los familiares. Se va a mantener el lugar aislado hasta la llegada de estos.
suspensión de todo tipo de actividad, ¿cierto? De toda índole en la institución, por los días que se determinen respecto al duelo para la comunidad. Por eso que es importante que exista una comisión que va a evaluar este caso. Continúo. La dirección, rectoría, dirección académica o esta misma comisión preparará un comunicado para informar a la comunidad y de esa manera mantener una única línea informativa con respecto a los hechos. Y finalmente, por esta misma comisión investigadora, formará o hará de contraparte oficial para el trato o el seguimiento con las policías, servicio médico legal, familiares y todo aquello que corresponda. Por último, de parte de la institución se va a brindar el apoyo permanente y necesario a todos los miembros de la comunidad, estudiantes, docentes, staff administrativo, ¿cierto? Con las herramientas y los profesionales con los que se cuente para su oportuna atención, recuperación y o reparación. ¿Queríamos comentar rápidamente cuando ha sido esta parte? ¿Sí que José? Bueno, contarles que existe este material de apoyo, que es una guía bien completa y está orientada hacia la prevención del suicidio, pero también habla de salud general, o sea, de salud mental en general. ¿Ya? Entonces, si le quieren revisar, está ahí en esa biblioteca digital del Minedu. Y también puede servir para los estudiantes, porque habla, por ejemplo, si uno necesita atención de salud mental, dónde acceder, ¿cierto? A qué parte ir. Y también habla sobre la prevención del suicidio. Alcanzamos. Sí, bueno, solamente sumar de que parte de lo que nosotros hemos preparado y que se incorporó en la confección del protocolo viene también alimentado de esto, ¿sí? Son indicaciones propias de Mineduc que realiza en conjunto con el Ministerio de Salud, como bien decía Rocío, en abordaje para temáticas de salud mental, ¿cierto? Cuando ir a mi primer control, que las principales dudas que puedan existir al respecto, pero también claramente prevención de suicidio enfocado en estudiantes de educación superior. Por ende, el alcance lo hacemos en la biblioteca digital del Mineduc, es abierta, gratuita, pública, pueden buscar el documento y descargarlo, revisarlo obviamente en detalle. Queríamos despedirnos obviamente también con este mensaje que dice, bueno, los problemas de salud y las ideas sobre el suicidio son más comunes de lo que pensamos, ¿sí? Lo importante es pedir ayuda y estar atentos para apoyar siempre cuando se nos necesite. ¿Bien? Nos quedamos un poco con esa reflexión. Y ahora pasamos a la última parte, que es una encuesta de satisfacción. Sí, sé que quedan 4 minutos, pero en un minuto, si existe algún Súper comentario, alguna duda, queda todo clarito. Estaba recordando la persona que trató a suicidarse y no lo logró, por suerte. ¿Qué pasó con él al final? Alfonso. Finalmente él se retiró. Ahí está el QR de Cris. ¿Él sigue? No, él se retiró. Se retiró. ¿Sare? Ah, En la otra institución donde trabajo, También ocurrió un suicidio de una estudiante en este semestre que era haciendo y concuerda el procedimiento que está ahí. Lo que les podemos comentar mientras que se completa la encuesta de satisfacción es que quizá no La cámara. con mucho agrado, pero definitivamente hemos tenido que abordar ya ciertos casos dentro de la comunidad, ¿correcto? De ideación, donde hemos podido detectar oportunamente esto y activar obviamente la red de apoyo. sí, pero no me pasó. Ahí está el QR de la red de encuesta de satisfacción. Dale. ¿Se puede completar de ahí? Sí, de ahí también está Ah, cargada la no, pero encuesta. lo tenemos, Perfecto. sí, mira. ¿Resulta al final? Llevamos 10. ¿No salió ningún mensaje? No,